Bienvenidos Masters. Hola compañeros. Mi nombre es Salvador Contreras. Están en su canal Medicina Interna SC y el día de hoy vamos a hablar sobre pubertad precoz. Quédate hasta el final, muy interesante la información. Empezamos después del intro. La pubertad es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. En esta se van a presentar cambios físicos y funcionales, además de que se va a alcanzar la madurez sexual completa. Como definición, la pubertad precoz va a ser aquella en la cual el desarrollo de las características sexuales aparecen antes de los 9 años en los varones y antes de los 8 años en las niñas. La regulación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas incluye múltiples interacciones hormonales entre la estimulación por la hormona liberadora de gonadotropinas, la retroalimentación negativa de los esteroides sexuales y la inhibina, que son producidos por las gónadas, así como la modulación autocrina-parácrina de la activina y la filastatina en la hipófisis. La GnRH es liberada de forma pulsátil gracias a la quispeptina. Esta es transportada por los vasos porta a la adenipófisis, donde promueve la producción de las hormonas folículo estimulante y luteinizantes. Estas a su vez van a estimular a las gónadas tanto masculinas como femeninas para la fabricación de esteroides sexuales, como son andrógenos, progestágenos, estrógenos e inhibinas, los cuales son responsables de los caracteres sexuales secundarios. Hay otros factores endocrinos indirectos que se van a relacionar con el inicio de la pubertad. Por ejemplo, la leptina, que se produce en el tejido adiposo y que está directamente relacionada con la energía que se encuentra almacenada, actúa a través de su receptor para estimular la secreción de quispeptina en el núcleo arqueado. Esta leptina actúa sobre el hipotálamo induciendo saciedad, debido a que se relaciona positivamente con la grasa corporal y en consecuencia transmite información al cerebro sobre la energía almacenada disponible. Por otro lado, las concentraciones de leptina se incrementan en las mujeres durante la pubertad, pero disminuyen en los varones después de iniciarse la misma en el estadio 2 de Tanner. Estas diferencias podrían reflejar los cambios en la composición corporal que ocurren durante esta etapa. Ello también explicaría que la composición corporal en la infancia esté implicada con el inicio de la pubertad, ya que se ha identificado que a mayores niveles de adiposidad se presenta de una forma más temprana. Hablemos ahora de la pubertad precoz central. Esta se va a definir como el desarrollo de características sexuales antes de los 9 años en los varones y antes de los 8 años en las niñas. Cuando el inicio de la pubertad se debe a la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, se le llama pubertad precoz central. A pesar de que han habido cambios seculares en el inicio de la pubertad con el paso de los años, la definición no se ha modificado. Esta es una patología rara que se presenta aproximadamente en 1 en cada 5.000 o en 1 en cada 10.000 niños. En México no existen datos poblacionales. En cuanto a su etiología de la pubertad precoz central, se va a dividir en orgánica, cuando se encuentra una lesión asociada en el sistema nervioso central, o en idiopática, cuando los estudios de imagen, por ejemplo la tomografía o la resonancia, no demuestran ninguna lesión asociada. Esta última, la idiopática, es responsable del 90% de los casos en el género femenino. En cuanto a la historia natural, sin tratamiento, va a ocasionar que la talla final sea mucho menor a la esperada debido a la fusión temprana de la placa de crecimiento epifisiaria por exposición a esteroides sexuales, específicamente a los estrógenos. Hablando un poco más de etiología, pues quedamos que es una patología con claro predominio en las niñas, mientras que en los niños es más frecuente que la causa sea orgánica, un 94% contra un 10% niños contra niñas, y que en las niñas sea de origen idiopático. De estas formas idiopáticas, alrededor del 30% son formas familiares. Las primeras que se describieron fueron mutaciones activadoras del sistema de las quispeptinas, que ya quedamos que es la que le da esa característica a la GnRH de su secreción pulsátil. Y hablando de las causas orgánicas, la más frecuente es un hamartoma hipotalámico, que puede encontrarse entre el 2 y el 28% de los casos de pubertad precoz central. Estos tumores son malformaciones congénitas benignas formadas por un tejido nervioso desorganizado en el que se incluyen neuronas productoras de GnRH.
Se especula que estas neuronas actúan como un generador ectópico de GnRH. El mecanismo responsable de la pubertad precoz central no está plenamente aclarado. De manera típica, la resonancia magnética craneal, los gamartonas aparecen como una masa pedunculada que cuelga en el hipotálamo, entre el tuber cinerum y los cuerpos mamilares, justo detrás del quiasma óptico. Estos pueden ser asintomáticos o pueden asociarse a pubertad precoz central, a crisis gelásticas, que son crisis comiciales de risa inmotivada, a epilepsia secundariamente generalizada y también alteraciones cognitivas y conductuales. La mayoría de los tumores pues no crecen o lo hacen muy lentamente y responden habitualmente a tratamiento con análogos de GnRH, por lo que la cirugía no suele estar indicada salvo que condicionen una epilepsia intratable. Hay otras alteraciones del sistema nervioso central, como son malformaciones, tumores, gliomas hipotalámicos o del quiasma en la neurofibromatosis tipo 1 o displasia septo-óptica, mielomeningocele e hidrocefalia, entre otras que pueden provocar también una pubertad precoz, y se cree que estas lesiones alterarían las señales de inhibición tónica que recibe el hipotálamo, favoreciendo la reactivación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. También la irradiación craneal utilizada en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central o como tratamiento coadyuvante de otras patologías oncológicas como la leucemia linfoblástica aguda, sobre todo cuando se administran a edades muy precoces, pueden predisponer al desarrollo de una pubertad precoz central o de una pubertad adelantada. Dosis tan bajas de radioterapia como son 18-24 grays a menudo se usan con pubertad precoz central en niñas, mientras que dosis por encima de los 25 grays incrementan el riesgo de pubertad precoz central en ambos sexos, además de una frecuente asociación con deficiencia de hormona de crecimiento. Por encima de los 30 grays es frecuente que tras una pubertad temprana o precoz se desarrolle una deficiencia de gonadotrofinas, que es el hipogonadismo hipogonadotropo. Cuando se administran 50 o más grays no suele haber pubertad precoz, sino una falta de desarrollo puberal secundaria a hipogonadismo hipogonadotropo. Otra de las causas de pubertad precoz podría ser la periférica, en las cuales se van a dividir en causas suprarrenales, testiculares, ováricas y misceláneas. En las causas suprarrenales puede haber tumores virilizantes o feminizantes, puede haber hiperplasia adrenal congénita. En las testiculares puede haber tumores de las células de Leydig, puede haber testotoxicosis. En las causas ováricas puede haber hiperfunción ovárica aislada, puede haber tumores de las células de la granulosa juvenil o tumores de la célula teca granulosa. En las misceláneas puede haber tumores secretores de gonadotrofina coriónica, puede también encontrarse en el síndrome de McCune-Albright, en el síndrome de Peutz-Jeghers y la administración exógena de esteroides. La clínica de la pubertad precoz central se caracteriza por, en las niñas, una aparición de la telarquia, que es el desarrollo progresivo de la mama antes de los 8 años, que puede ser inicialmente y durante unos meses unilateral, y por el incremento del volumen testicular de más de 4 mililitros en los varones antes de los 9 años, que es seguido habitualmente y en ambos casos por el desarrollo de la pubarquia y la axilarquia. La edad ósea se va a adelantar, habitualmente más de 2 desviaciones estándar por encima de la edad cronológica, y en las niñas la velocidad de crecimiento va a experimentar una rápida aceleración, que es el estirón puberal, que coincide o incluso puede preceder a la aparición del botón mamario. En los varones, este estirón puberal es un fenómeno más tardío en el desarrollo puberal, habitualmente en los estadios 3 y 4 de Tanner, y no suele coincidir con el incremento inicial del volumen testicular. No obstante, en los casos de pubertad precoz central también tiende a adelantarse a finales del estadio 2 o principios del 3 de Tanner. El desarrollo de la pubertad en las niñas se presenta en el siguiente orden: telarca, pubarca y finalmente menarca. Cualquier cambio en la secuencia se puede considerar anormal y debe descartarse que se trate de alguna patología que involucre la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, como la pubertad temprana, o una variante normal como la pubertad adelantada o la pubertad normal temprana. La pubarca temprana va muy de la mano con la adrenarca, que consiste en la maduración de las glándulas adrenales por la producción de andrógenos, dehidroepiandrosterona y dehidroepiandrosterona sulfatada, lo que provoca el vello puberal y axilar, y que además esta pues no activa el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Es importante mencionar que las pacientes que tienen pubarca prematura sin otra patología adyacente tienen mayor riesgo de presentar obesidad y síndrome metabólico en la etapa adulta, lo cual se ha asociado con mayor porcentaje de tejido adiposo e hiperandrogenismo.
El diagnóstico definitivo de pubertad precoz central requiere la documentación de la activación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que se evalúa de forma indirecta a través de la exploración física, con la presencia y progresión de los caracteres sexuales secundarios, aceleración en la velocidad de crecimiento y edad ósea adelantada, y la confirmación del diagnóstico se va a realizar al detectar la elevación sérica de gonadotropinas, en especial la LH, ya que tiene una mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. La determinación sérica de LH mayor de 0.6 unidades por litro, medida por inmunofluorescencia, es suficiente para establecer la activación del eje. En los casos donde la medición basal de LH no se encuentra elevada, pero existe la sospecha clínica, es necesario valorar los cambios de LH después de la administración de una dosis única de análogo de GnRH, como el acetato de leuprolide, a dosis de 3.75 miligramos. Con esta prueba, el diagnóstico de pubertad precoz es positivo cuando existe una elevación de LH medida por quimioluminiscencia mayor de 5 unidades por litro 2 horas después de la aplicación de dicho medicamento.